7:31. Bienvenidos al segmento de opinión. Los cambios en la estructura de país, una mayor participación de la militancia y la Convención Nacional del Movimiento prevista para este 1 de mayo serán algunos de los temas que trataremos en la entrevista de hoy con nuestro invitado. Nos acompaña. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Doctor Mora, qué gusto tenerlo. Buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. A una semana exactamente de la Convención Nacional de Alianza País, varios son los temas que están en agenda, precisamente la designación, entre otros temas, del nuevo secretario ejecutivo. Usted en funciones prorrogadas por año y medio. ¿Se va porque está en funciones prorrogadas o tiene algo que ver con los resultados de las elecciones del pasado 23 de febrero? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo al país. Bueno, nosotros tenemos un estatuto y esa organicidad determina que el secretario ejecutivo y la dirección nacional duren 2 años. Y yo fui electo el 15 de noviembre del 2010, es decir, debía entregar o dar la posta el 15 de noviembre del 2012. Estos 18 meses de prórroga han sido determinados básicamente, pese a que existieron 2 convenciones más, se realizaron 2 convenciones más, pero la vorágine de convocatorias electorales, la primera a la presidencial y a la Asamblea Nacional y la segunda a los gobiernos autónomos descentralizados, determinaron esta prórroga. Hemos cumplido, hemos vencido en todas las elecciones a las que hemos sido convocados, tenemos la frente amplia y tenemos el corazón tranquilo, alegre y festivo también, porque creemos que no hay deber cumplido. Los revolucionarios no tienen deber cumplido, no se trata de una etapa burocrática de la vida, pero sí se trata de haber afrontado con responsabilidad una tarea que nos fue encomendada por la Convención Nacional del 2010. Así que no tenemos ninguna afrenta que lavar, no tenemos ningún rencor, por el contrario, tenemos una militancia consolidada, que evidentemente puede mejorar muchísimo en su capacidad organizativa. Galo Mora cumplió su ciclo dentro de la Secretaría Ejecutiva de Alianza País. Y le pregunto esto ¿por qué? Porque han sido 18 meses de prórroga, doctor, y la prórroga no importó tanto, pero sí importa ahora a raíz de los resultados. Digamos que del revés sufrido, porque no se puede hablar tampoco de derrota. A ver, habría que ser muy claro en esto y que no haya, lo que dije ayer en una entrevista, un Alzheimer selectivo, porque hace un año tuvimos una victoria electoral extraordinaria, tanto en la Asamblea Nacional con 100 asambleístas de 137 y la victoria en la primera vuelta en la campaña presidencial del compañero Rafael Correa. Así que estos avatares, este revés de Quito, de Cuenca, de algunas ciudades, lo que hace es una alerta y un llamado de atención sin duda alguna hacia adentro, hacia la condición de convocatoria, de organización, de militancia. Creo que podemos asumir una crítica, autocrítica, y yo en particular asumo, por ejemplo, quizá una falta de observación y de rigor en cierto manejo, diría yo, en algunas provincias, en algunos cantones, donde se podría haber dado alguna especie de nepotismo político, que afecta sin duda alguna. Yo creo que ahí nos faltó un rigor de observación. ¿Se siente responsable de aquello? Bueno, todos somos responsables, yo a la cabeza, por supuesto. Es decir, lo irresponsable sería negarlo y lo irresponsable sería dar un paso al costado. Yo nunca voy a dar un paso al costado, todos los pasos que yo doy son hacia la izquierda, porque yo vengo de allí y allí me mantendré siempre, en una izquierda renovada, creativa, profundamente imaginativa, para solucionar los problemas de la pobreza, de la miseria, de quienes más se han visto afectados por la depredación neoliberal. Y usted ha dicho algo importante, de una izquierda renovada, y quizá ese es el mayor reto que ahora, hoy por hoy, tiene Alianza País, precisamente renovar sus cuadros. Usted decía, quizá la culpa del revés también es porque no se pudo ver en determinado momento y cuando se debía hacer precisamente ese sectarismo que estaba funcionando y que trataba de anclarse en ciertos sectores del país. Faltan nuevos cuadros, eso lo dice todo el mundo en el interior de Alianza País. Bueno, yo no comparto mucho aquello del sectarismo, porque el sectarismo básicamente es ideológico. Y si fuese doctrinario, habría que establecer un debate profundo respecto de las divergencias de carácter ideológico y doctrinario. Yo creo que más bien a veces se puede entender esto como la defensa de parcelas de poder y eso es más peligroso. Y eso es lo que ocurrió, y eso tiene que ser
Estamos terminando los balances. Yo no quisiera aquí hacer un prevaricato político antes del informe que tengo que hacer el próximo jueves, 1 de mayo, y además de la reunión que tenemos este viernes con la Dirección Nacional. Y aspiro a que de allí salga un documento, por supuesto, lo más serio y responsable posible para poder tener elementos mayores de juicio respecto de lo que ha sucedido. Pero también lo que ha sucedido es que Alianza País ha ratificado ser la primera fuerza electoral con una inmensa largueza sobre otras fuerzas, y lo hace en la victoria donde se gestan los poderes populares, es decir, juntas parroquiales, cantonales, concejalías me refiero, alcaldías la mayor parte del país, prefecturas la mayor parte del país. Entonces, esto tiene que ser observado también. Este es un triunfo, sin duda, el 10º triunfo electoral, pero que se complejizó por la derrota en algunos, o la pérdida o el revés en algunos sectores. Analicemos esta pérdida o este revés en algunos sectores, concretamente el caso, por ejemplo, de Quito, de Guayaquil, en donde no se puede hablar de derrota porque en realidad la candidata Viviana Bonilla subió mucho en relación al alcalde Jaime Nebot en Cuenca. Le preguntaba, doctor, falta nuevos cuadros también en Alianza País. Esa es una de las preocupaciones que ustedes tienen, generar personas distintas, diferentes. A ver, aquí se ha hecho intentos de periodización en todo, en la literatura, en la cultura. Recuerdo que Agustín Cueva planteaba que son 14 años la edad de una generación. Y nosotros estamos 7 años en la dirección del Estado ecuatoriano. Pero las figuras se desgastan. Naturalmente, y la vida también, pues, es decir, recorrer todo el país, tener una responsabilidad de esta naturaleza. Pero a lo que me refiero es que precisamente a Alianza País no se le puede endilgar aquello, porque tenemos, y no como futuro, como proceso a futuro, sino hoy evidenciadas dirigentes que tienen incluso menos de 30 años, que no podrían cumplir en el año 2017, y lo ha dicho el compañero presidente varias veces, ni siquiera la edad fundamental, el requisito, cumplir el requisito para ser candidatos presidenciales. El problema es del peso político que no tienen del que goza el presidente de la República. A ver, de ahí la necesidad de encontrar a alguien así. El peso que tiene Rafael no lo tiene nadie en ningún otro partido tampoco. Por supuesto. Entonces no es que se trata solo de Alianza País. Ahí hay un liderazgo formidable a nivel de Ecuador y a nivel de América Latina. Así es. Yo acabo de estar también en Europa y recojo el criterio de muchísimos intelectuales particularmente, que consideran que la vanguardia mayor de los gobiernos progresistas de América Latina los tiene el Ecuador con Rafael Correa. Por lo tanto, no es un problema de falta de liderazgo en un sitio. Estamos generando esos liderazgos. Los liderazgos tampoco pueden, salvo accidentes históricos, pueden parirse de la noche a la mañana. Pero Alianza País trabaja. La Juventud País, la J País, por ejemplo, tiene ya este momento una cadena nacional de acción política, de operación política, y eso se verá en los próximos días también. ¿Por qué entonces, si es que hay suficientes cuadros, Alianza País propuso también la reelección del presidente de la República? Algo que vino, y hay que decirlo primero, desde otros movimientos y desde el Partido Socialista, por ejemplo, pero también que se venía pensando desde lo interno. No, lo del Partido Socialista es recién. Nosotros lo propusimos en octubre del año pasado, recuérdese, yo estuve esperando al alcalde Nebot en Guayaquil para que se firme, ya que entonces se decía, y es por un problema de doblez moral, se decía que muy bienvenida la reelección del alcalde, pero no la del presidente. ¿Cómo era esa situación? Hoy no es que está definido, estamos haciendo una observación política profunda de qué significado tiene esta reelección. No puede hacerse de la noche a la mañana tampoco. Creemos que también la convención podría ser un espacio interesante de debate. Las convenciones anteriores, desgraciadamente, han sido básicamente de nominación política, de nominación de candidaturas. Creo que este momento hay que trabajar muchísimo en el debate, en la reflexión ideológica también. Y la convención, precisamente, entre los puntos más importantes, se centrará también en el tema de la reelección presidencial. Va a ver cuál es el mecanismo idóneo, porque se habla de los dos mecanismos establecidos en la Constitución, pero también se ha planteado como una tercera alternativa dejar pasar un periodo, y de ahí la necesidad de buscar precisamente en lo que tanto insisto yo, nuevos cuadros. Bueno, yo no quisiera hacer una vocería oficial porque no tengo la voz para eso, es decir, la Dirección Nacional no me autorizaba a tener una voz sobre ese tema, y como secretario ejecutivo mal podría precisar determinado. Lo que va a hacer la convención también es una reforma de estatutos,
va también a elegir una nueva dirección, una nueva Secretaría Ejecutiva, y eso es fundamental para el desarrollo de los acontecimientos políticos que se vienen a continuación. Pero particularmente, la opinión de Galo Mora, ¿cuál es en el tema de la reelección presidencial? Mire, yo creo que el Ecuador necesita a Rafael Correa Delgado, y lo necesita en virtud de afirmar un proceso de soberanía, un proceso de integración nacional. Y aspiro también a que esa dimensión de los Rafaeles Correas que necesitamos se puedan multiplicar. No quiero hacer una precisión exacta porque tengo una voz oficial dentro del movimiento. Entonces no quisiera hacer. Lo que sí quiero decir absolutamente y con absoluta certeza es que tras los rumores, tras todo lo que se ha venido diciendo, yo jamás voy a dejar Alianza País. Yo soy un militante de la izquierda de Alianza País y de la izquierda conceptual del Ecuador. Yo no vengo del 2005, no vengo del 2006. Yo tengo una trayectoria de muchísimos años militando en la izquierda política de mi patria y por la revolución y también por un compromiso con el compañero Rafael Correa Delgado. Aquí estoy dando la cara con la mayor lealtad posible. Doctor, ¿eso significa que no hay fisuras en lo interno de Alianza País entre usted y otras personas representativas del movimiento por el un lado y por el otro también no hay ciertos resquebrajamientos con el propio presidente de la República? Con el presidente en ningún caso, en ningún caso. Nosotros tenemos una hermandad que va mucho más allá incluso de la política. Y en el caso de fisuras, por lo menos desde mi parte, no, yo no soy rumiador de rencores. Y si es que alguien considera que debe hacer una crítica, que lo haga mucho mejor, frontalmente, porque así podremos debatir políticamente y que la política no invada el sector individual y personal, porque uno de los problemas graves que existen es que la política cubre el marco de lo individual y entonces ya como que ya no se puede desprender lo humano de lo político. Pero críticas frontales han habido. Recuerdo en este momento, por ejemplo, las del propio ministro Ramiro González. Pero Ramiro González, primero, Ramiro González no es miembro de Alianza País, lo primero. Y segundo, ningún debate entre dirigentes, y mucho menos de dos organizaciones diferentes, va a conducir a una solución a lo que nosotros consideramos la inmediatez de lo que se necesita en Alianza País. Usted sale ya el próximo 1 de mayo de la Secretaría Ejecutiva. Hay rumores que dicen que regresaría nuevamente a trabajar del lado del presidente de la República. ¿Cuán cierto es aquello? Yo regresaré siempre a trabajar del lado de la patria, de la revolución y donde el destino me ubiquen. Con el compañero presidente tenemos una extraordinaria relación humana y política, y donde el destino nos ubique. Pero ¿le han propuesto algo aparte, a más de lo que le estoy diciendo? Yo creo que lo primero, como les decía tras micrófonos, es que me dejen ver el Mundial. Después cualquier cosa. Así es. Una última pregunta, si es que me permite, doctor, y tiene que ver con la persona que le sucederá en el cargo. Se ha hablado algunos nombres, entre ellos del que más suena es el de Doris Solís. ¿Cuán cierto será que ella será la nueva secretaria ejecutiva? Yo encargué a Doris la secretaría por esta temporada que tomaba vacaciones después de 7 años y pico, y tengo entendido que se ha ido generando una corriente. Yo considero que Doris Solís es una gran compañera y tiene a su favor, además, el que ideológicamente representa la izquierda, no solo dentro de Alianza País, porque también Alianza País como movimiento de movimientos que ha sido hasta hoy, debe jerarquizar ya una estructura uniforme, única en el sentido de no tener dispersión. Y qué mejor que pudiese tener una representación de la izquierda más radical, diría yo, pero al mismo tiempo más innovadora. Doris Solís, entonces, la nueva secretaria ejecutiva. No lo puedo decir, eso lo dice la convención, pero creo que sería afortunado si es que así es. ¿Y qué hay de la renovación? Bueno, la renovación no solo está en los nombres, pero está no solo en las cúpulas, está en todos los cuerpos de dirigencia. Pero además hay algo que pensar. En el proceso Dreyfus, Jean Jaurès tenía 90 años y era el hombre más joven de Francia. No hay que olvidar nunca aquello. Doctor, como siempre, qué gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido siempre. Nos damos una pausa, regresamos con más. Quédese aquí.